¿Cómo están, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Darles nuevamente la bienvenida al programa de especialización en gestión de seguridad y salud en el trabajo. En las sesiones anteriores hemos revisado algunos temas importantes que nos van a servir de base para esta sesión. Por ejemplo, en la sesión número 1, si recordamos, nosotros definimos a un agente químico y lo clasificamos. En esta clasificación de los agentes químicos, los separamos en dos grandes grupos. El primer grupo era el grupo de las partículas y el segundo grupo era el grupo del material gaseoso. En material particulado siempre se nos viene a la mente que solamente hacemos referencia a las partículas sólidas. Sin embargo, vimos en su clasificación que cuando hablemos nosotros de material particulado, estaremos hablando tanto de material particulado sólido como de material particulado líquido. Y en el material gaseoso, que era la segunda clasificación, hacemos referencia a los gases propiamente dichos y a los vapores. También en la sesión 1 definimos qué es un TLB. Hablamos del TLB-TBAA, que era un promedio de toda la exposición del trabajador que podía darse en jornadas continuas como podía darse en jornadas discontinuas. Definimos también que era el TLB-STEL, y el TLB-STEL era un valor límite tolerable que lo usábamos cada vez que el nivel de concentración de la persona supera al TLB-TBAA. Cuando la concentración de la persona, la concentración del agente químico de la persona está superando al TLB-TBAA, tenemos un segundo estándar de referencia. Ese segundo estándar de referencia era el TLB-STEL. Pero para que usted pueda trabajar con el TLB-STEL tenía que cumplir algunos parámetros. El primero es que el TLB-STEL nunca debe ser superado. El segundo, que si usted excede al TLB-TBAA, solo puede exceder este parámetro por tiempos cortos. Por eso al TLB se le llama valor límite tolerable de exposición corta. Este tiempo por el cual nosotros podemos exceder al TLB-TBAA no debe ser mayor a 15 minutos. Y eso se da en ocasiones especiales en las cuales usted requiera que el trabajador interactúe más tiempo o interactúe a un mayor nivel de concentración del agente químico. Debía cumplir entonces que el tiempo de exposición no debe ser superior a los 15 minutos y podía exponer al trabajador hasta en 4 ocasiones durante toda su jornada laboral, siempre que exista un descanso de mínimo 1 hora entre exposición y exposición, ¿no? Ese descanso de 1 hora sirve para que el cuerpo pueda de alguna forma asimilar esa exposición que está teniendo y pueda tener un equilibrio. También trabajamos en la sesión 1 específicamente lo que es las partículas inhalables, y definimos una partícula inhalable como aquellas partículas cuyo diámetro es inferior a las 100 micras, ¿no? Podemos hablar de 80 micras, 70 micras, inclusive estas partículas podían ser visibles, ¿no?, al ojo humano. Estas partículas ingresaban por el sistema respiratorio, podían ingresar también por la boca y se iban alojando de acuerdo al diámetro de la partícula, ya sea en nuestro primer sistema de defensa, en la mucosidad, o ya sea en la faringe o laringe. Estas partículas generan daño en la persona, ¿no? Y las evaluábamos nosotros con la famosa metodología NIOSH 0500. La metodología NIOSH 0500 la establecíamos nosotros para poder hacer la evaluación de partículas inhalables. Y NIOSH 0500 nos daba parámetros para nosotros poder configurar la bomba de succión que vamos a utilizar en el monitoreo. Los parámetros de NIOSH 0500 se establecía para un flujo de caudal que era variable de 1 a 2 litros por minuto, succionando a un volumen máximo de 133 litros. Considerar que
el Decreto Supremo 015/2005 SA establecía un TLB-TBAA para partículas inhalables en 10 miligramos por metro cúbico. Y muchos preguntaban, ¿y cuánto era ese valor en ppm? Miligramos por metro cúbico no es lo mismo que ppm, ¿no? Si usted quiere transformar las unidades de miligramo por metro cúbico a ppm, tiene que aplicar un factor de corrección. Por ejemplo, si usted tiene un compuesto químico ya identificado en 1000 ppm, que es, por ejemplo, el TLB-TBAA del etanol, que es 1000 ppm, si usted lo quiere llevar a miligramo por metro cúbico, tiene que multiplicar a ese 1000 ppm por el peso molecular del compuesto. En este caso, el peso molecular del etanol. Una vez que usted multiplica los 1000 ppm, que es el TLB-TBAA del etanol, ¿no?, y lo multiplica por el peso molecular del etanol, tiene que dividir esa multiplicación entre 24.45. De esa forma, multiplicando, vuelvo a repetir, el TLB-TBAA en ppm por el peso molecular del compuesto, dividiéndolo entre 24.45, podíamos obtener nosotros ese mismo TLB-TBAA que estaba en ppm, pero ya en unidades de miligramo por metro cúbico. Y ahí es donde se genera la duda, ¿no? Ingeniero, pero ¿por qué se establece un TLB-TBAA de 10 miligramos por metro cúbico para partículas inhalables si cada compuesto químico tiene su TLB-TBAA? Cuando nosotros hablamos de la medición de partículas inhalables, estamos capturando absolutamente todo lo que esté en el entorno del trabajador. Todo lo que esté por debajo de las 100 micras. Si el trabajador labora con zinc y azufre, nosotros estamos capturando la cantidad de partículas de zinc y azufre. No se está haciendo la separación. Cuando usted hace medición de partículas inhalables, lo que está haciendo está succionando todo el aire, no está haciendo la separación. El filtro no separa el azufre del zinc. Si los dos son material particulado y los dos tienen diámetro menor a 100 micras, lo que está haciendo la bomba de succión está aspirando el aire. Estas partículas quedan retenidas en el filtro y eso es lo que se termina pesando, ¿no? Por eso es que cuando usted busca en el Decreto Supremo 015, usted tiene partículas inhalables, su TLB-TBAA, que es 10 miligramos por metro cúbico. Pero si usted quiere verle su ppm, no tiene. Y no lo podemos transformar. No podemos llevar ese valor límite tolerable o TLB-TBAA de partículas inhalables, no lo podemos llevar a ppm porque no tengo el agente químico específico. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado, pero que ha sido duda de las que siempre me comentan ustedes y que muchas veces, a veces conversamos, ya sea por llamada o por WhatsApp. Luego en la sesión 2 hablamos un poco sobre la metodología NIOSH 0600, ya referida a lo que son partículas respirables. Si partículas inhalables eran partículas por debajo de las 100 micras, partículas respirables, partículas mucho más pequeñas, partículas que en alguna bibliografía nos definen por debajo de las 20 micras, en otras por debajo de las 10 micras. Pero son partículas muchísimo más pequeñas, y al ser más pequeñas, estas partículas pueden burlar los sistemas de defensa y ya no se van a alojar ni en la faringe, ni en la laringe, ni en el tracto. Pueden llegar hacia los alvéolos de los pulmones, donde se genera el intercambio del aire que ingresa hacia los pulmones, y eso obviamente puede producir serios efectos a la salud de la persona. Por eso es que las partículas respirables son mucho más peligrosas que las partículas inhalables. Las partículas respirables como tal se evalúan con la metodología NIOSH 0600 y también tienen su propia configuración, ¿no? Y como acá sí queremos capturar partículas mucho más pequeñas, tenemos que utilizar un separador de partículas. Ese separador de partículas tenía como nombre el famoso ciclón. Y comercialmente tenemos dos tipos de ciclón, ¿no? El ciclón de aluminio y el ciclón de nylon. Si usted quiere trabajar con un ciclón de aluminio, tiene que asignarle un caudal de 2.5 litros por minuto. Y si usted quiere trabajar con un ciclón de nylon, tiene que trabajar con un caudal de 1.7 litros por minuto.
El volumen máximo de succión definido por NIOSH 0600 es de 400 litros, ¿no? Y así como partículas inhalables tienen su propio TLB-TBAA en 10 miligramos por metro cúbico, partículas respirables también tienen su propio TLB-TBAA, ¿no? Por ahí algunos me decían, ingeniero, pero usted no lo ha colocado, no lo ha dicho en el video. Eso está en la misma norma. En la misma norma está. De repente se dejaron llevar por el primer ejemplo que yo hice con 10 miligramos por metro cúbico y algunos han seguido calculando con 10 miligramos por metro cúbico. Pero si estamos hablando de que uno es más peligroso que otro, no pueden tener el mismo estándar. Entonces, en partículas respirables, el TLB-TBAA es 3 miligramos por metro cúbico, ¿no? Y eso, como lo voy a repetir, sin necesidad que quizá lo digamos, está en la misma norma que aprueba los valores límites tolerables para agentes químicos, el Decreto Supremo 015-2005 SA. Y bueno, por ahí que le pedimos un plus a la sesión porque empezamos a hablar de un tema que no es muy recurrente en los programas de especialización, que es la introducción a la metodología IRAM. Las metodologías IRAM son metodologías aceptadas internacionalmente. Hay metodologías IRAM para iluminación, hay metodologías IRAM para ruido, etc. Y también hay una metodología IRAM que nos determina cuál es la incertidumbre de la medición. ¿Y por qué necesitamos calcular la incertidumbre de la medición? Porque ninguna medición en agentes ocupacionales, es exacta. Todas tienen su incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, en ruido, cuando trabajamos con la aplicación de la norma ISO 9612, la medición de ruido que hacemos también tiene su propia incertidumbre. Su cálculo es mucho más engorroso, pero también tiene su incertidumbre, al igual que en vibración. Y por ahí que quise introducir el tema ya acá en partículas respirables, inhalables, en material particulado que estamos viendo, para irnos con la idea de que podemos respetar la metodología, podemos cumplir los parámetros, sin embargo esa medición como tal tiene su propio nivel de incertidumbre. Entonces la metodología IRAM nos ayuda a nosotros a establecer un límite inferior o un límite superior, ¿no? En base a una desviación estándar que viene asignada por un coeficiente de variación que era 0.05 para partículas inhalables y 0.045 para partículas respirables. Eso nos permite darle un mayor nivel de protección, porque es como trabajar en el caso más desfavorable, cuando el límite es el límite superior, ¿no? Y eso ayuda obviamente pues a incrementar los niveles de prevención. Al final no olvide que nuestra labor es una labor preventiva y lo que más vamos a desear nosotros es establecerle mejores estándares de seguridad a nuestro trabajador. Toda esta información acumulada nos va a servir para poder entender un poco más cómo se maneja la protección respiratoria, ¿no? Y vamos a manejar hoy día protección respiratoria enfocada en material particulado, porque también hay protección respiratoria para gases, también hay protección respiratoria para vapores, ¿no? Sin embargo, como no hemos hablado de eso todavía, sería marearnos más. El tema es bastante amplio, pero nos viene a bien porque en protección respiratoria también vamos a hablar de la coyuntura que se está viviendo, ¿no? En estos últimos 3 meses usted ve que venden mascarillas por todos lados. Es más, usted debe tener su propia mascarilla o su propio respirador. Y muchas veces no sabemos ni qué estamos utilizando, qué características tiene que cumplir, no sabemos qué es un N95, no sabemos qué es el FPP1, etc. Y esos detalles son importantes porque nosotros somos los que prevenimos el contagio. Y es importante que podamos interpretar también esa nomenclatura que utiliza la misma resolución ministerial 448 que establece los lineamientos para la vigilancia de prevención y control de la salud de los trabajadores con exposición a COVID-19. En la definición de protección respiratoria nos menciona el N95, nos menciona el FPP1, me parece FPP2, FPP3,
Y muchas veces no entendemos y nos dejamos llevar simplemente por esa codificación y no tenemos la menor idea de qué está hablando la norma porque la norma no lo desarrolla. En ese contexto del COVID-19 es que se han emitido dos normas técnicas peruanas. Tenemos dos nuevas normas técnicas peruanas que están orientadas precisamente a hablar sobre la protección respiratoria, ¿no? Una norma técnica peruana fue la 329-200, que está referida a lo que son mascarillas, y la otra es la norma técnica peruana 329-201, que está referida netamente a lo que son respiradores. Pero bueno, por ahí si es que hablamos de frente de protección respiratoria sin haber hablado de material particulado, de haber hablado de qué es un TLB, de poder hablado sobre el diámetro de las partículas, quizás sea muy complicado entenderla, pero como ya lo hemos tratado y de alguna forma entiendo de que lo hemos ido comprendiendo o haremos el esfuerzo por comprenderlo mejor, este tema va a ser mucho más digerible, ¿no? Y es de aplicación inmediata en nuestro día a día ahora y lo va a ser por mucho tiempo en las diferentes industrias donde se trabaja con material particulado y siempre tenemos que recomendar la protección respiratoria a nuestros trabajadores. El hecho de que el trabajador tenga algo en la boca no significa que está protegido. El hecho de que el trabajador tenga algo en la oreja no significa que esté protegido. Hay ciertos lineamientos técnicos. Y eso más que nunca se ha visto hoy en día. El hecho de que yo tenga un trapo en la boca no significa que estoy protegido, porque de repente pues ese trapo que puedo tener en la boca no filtra, no filtra las gotitas que arrojó la persona cuando estornudó y me puedo terminar contagiando. Es igualito en los demás agentes. Cada EPP jóvenes tiene su propia marco legal, su propio marco técnico, por llamarlo así, y obviamente pues tienen que cumplir ciertos parámetros. En ese sentido vamos a hablar un poco nosotros sobre los parámetros establecidos para la protección respiratoria. Muy bien, entonces nos queda más que claro que la protección respiratoria no debe considerarse algo aislado. Toda la organización se involucra en un proceso tan importante como es la protección respiratoria. No debe transformarse la protección respiratoria en solamente entregarle al trabajador algo para que pueda proteger su boca o pueda proteger su nariz. Entonces los agentes químicos como tales siguen el mismo flujo que trabajamos con los agentes físicos, el flujo de que nosotros podamos identificar a la gente como tal, ¿no? Y si tenemos conocimiento que el trabajador labora con material particulado, podemos, en base a las fichas técnicas, poder deducir cuál es el diámetro de las partículas con el cual la persona está interactuando. ¿No? Y siempre la primera orientación cuando identificamos un peligro es el de poder eliminarlo, ¿no? Para eso nosotros trabajamos y comentamos en algún momento la famosa jerarquía de controles. Y la jerarquía de controles tiene precisamente la mejor orientación para poder controlar aquello que le pueda hacer daño a la persona, ¿no? Y la primera orientación, ¿cuál es? La primera orientación es elimina el peligro, ¿no? Elimina la fuente que te puede generar el daño. Si no puedes eliminar el peligro, no puedes eliminar la fuente, pues sustitúyela. Si la persona tiene que trabajar con azufre como material particulado, un azufre, material sólido, bueno, fíjate si realmente el azufre es indispensable en tu proceso, o si lo puedes reemplazar, ¿no? Por otro elemento, o de repente puedas trabajar el mismo azufre, pero quizás en disolución con otros elementos, y si trabajas de azufre particulado a disolución con otros elementos, pues automáticamente ya has sustituido el peligro, ya no tienes material particulado porque ahora estás trabajando con disoluciones. Entonces ahí está el eliminar, está el sustituir. Si no puedes sustituir, aplicarás un control de ingeniería. Por ejemplo, acá en material particulado se trabaja mucho el control de la ventilación, que es un tema que muchas veces estudiamos en higiene ocupacional también. El tema de poder conocer los parámetros adecuados de ventilación, poder estimar cuál es el flujo
sobre el cual se puede diseñar una campana extractora, ¿no? Bueno, por ahí que me hubiese gustado también poder trabajar esos temas con ustedes. Vamos a ver si todavía puede ser viable en el bloque 5, pero cuando usted conoce temas de ventilación le permite precisamente poder trabajar el control, ¿no? Porque a un determinado flujo, obviamente con los parámetros de área, temperatura y el ambiente de trabajo, usted puede extraer gran parte de las partículas que están en suspensión, ¿no? Y hacer que la persona, cada vez que respire menos material particulado, ¿no? Es el famoso control de ingeniería. Y si no puede aplicar un control de ingeniería, tendría que aplicar usted un control administrativo. Y el control administrativo está orientado a poder alejar a la persona de la gente que le pueda hacer daño. Entonces, si la persona trabajaba 8 horas, oye, lo voy a alejar a la persona. Voy a hacer que trabaje menos tiempo, ¿no? Que trabaje menos tiempo, que tenga menos contacto con el agente químico para poder reducir su riesgo de daño. Pero el control administrativo está orientado a eso, ¿no? Y viceversa. Ahora, si usted quiere que la persona trabaje más tiempo, si la persona necesita trabajar menos tiempo, pero a una mayor exposición, esas variables usted las puede estimar, ¿no? Recordemos que hemos trabajado el factor de corrección para una jornada diaria, hemos trabajado el factor de corrección para una jornada laboral, y con ese factor de corrección que nosotros hemos aprendido a calcular, podemos estimar cuáles son los valores límites tolerables para un tiempo cualesquiera, ¿no? Por ejemplo, el TLB, TBAA para partículas respirables es de 3 miligramos por metro cúbico, pero para un tiempo de exposición de 8 horas. Si la persona no trabaja 8 horas, si la persona trabaja 10 horas y usted le aplica el factor de corrección le sale 0.7. Entonces el TLB TBAA para 10 horas es 0.7 por 3 miligramos por metro cúbico. Y eso le sale 2.1 miligramos por metro cúbico. ¿Qué significa eso? Que la persona puede trabajar más horas. Pero si trabaja más horas en contacto con el agente, el valor límite tolerable de comparación ya no es 3, sino es 2.1, ¿no? No olvidemos que a mayor tiempo, menor concentración. Y esos conceptos los puede aplicar usted para el control administrativo. Y si es que ya no podemos aplicar eliminar, el sustituir, el control de ingeniería, el control administrativo, y tendríamos que aplicar, ¿no?, el último control, ya nos vamos netamente a lo que es la gestión del equipo de protección personal, ¿no? Entonces identificamos peligros, evaluamos el riesgo y seleccionamos nuestro equipo de protección personal. Y esa selección justamente demanda un conocimiento técnico, demanda que usted conozca cuál es el tipo de material con el cual está trabajando, que usted haya hecho un adecuado monitoreo ocupacional, que usted conozca los lineamientos de la protección respiratoria. Y ese análisis y ese conocimiento usted lo tiene que tener, porque si usted no tiene el conocimiento, usted no tiene ese análisis, es muy difícil de que usted realmente pueda seleccionar correctamente el equipo de protección personal. Y lo que va a terminar haciendo es seleccionando un equipo que no necesariamente va a cubrir las necesidades de protección del trabajador. Y obviamente en la organización ya se demarca toda una gestión, ¿no? Como es la gestión de compra, la gestión de recepción, para ver si es que ese equipo de protección personal ha llegado en las condiciones óptimas a nuestro almacén. Ahora se lo voy a entregar al trabajador, le voy a entregar al trabajador ese respirador reutilizable, que utiliza filtros que se van acoplando sin haberle enseñado al trabajador cómo se coloca el equipo de protección personal, pues sería inadecuado. De nada serviría haber hecho una inversión si al final no le voy a enseñar al trabajador a utilizarlo, no le voy a dar los conocimientos para que él pueda utilizar correctamente y pueda mantener también de forma adecuada el equipo de protección personal. Entonces hay también una gestión integral ahí que hay que hacer. Y también el trabajador tendrá que saber identificar cuando el equipo de protección personal ya llegó a su tiempo de vida útil, ¿no? Y obviamente ya pasamos a una disposición final. Ahí esos lineamientos usted los tiene que establecer. Entonces usted establece, ¿no?, esas 3 situaciones que se tienen que dar en simultáneo.
Esas tres situaciones que se tienen que dar en simultáneo, usted la tiene que establecer. La primera es la que tenga que darle usted la protección al trabajador, darle la facilidad que el trabajador se pueda proteger. La segunda es justamente después de la recepción y entrega. De nada sirve comprar el mejor respirador con los mejores filtros si es que el trabajador no sabe colocar el filtro, no sabe colocarse el respirador. Entonces no solamente basta con la compra, no solamente basta con el poder darle el EPP, sino también el hecho de que el trabajador sepa, hay que darle el saber a la persona. Y eso pasa por procesos obviamente pues de capacitación, procesos de entrenamiento, ¿no? Sobre el uso, el mantenimiento y la disposición de ese EPP, ¿no? Y la tercera situación, más importante aún, que el trabajador realmente quiera utilizar el EPP, que es una de las situaciones más complicadas que hay. Porque de nada sirve que usted le dé, que usted lo capacite si al final el trabajador no desea utilizar el equipo de protección personal. Entonces ahí tenemos que crearle la necesidad a la persona. Y eso será un tema pues que trabajaremos en la sesión con el bloque ya número 5, ¿no? Las orientaciones de cómo podemos esquematizar los famosos programas de sensibilización o cómo podemos esquematizar los famosos programas de seguridad basada en el comportamiento que nos van a permitir, ¿no?, tener el éxito global con la gestión de un EPP. Entonces la gestión del EPP no solamente termina en el criterio técnico, ¿no? Debe ir mucho más allá con la capacitación, con el entrenamiento, con la inspección, con la supervisión, acompañando al trabajador, preguntando cómo se siente con el EPP, cómo le está yendo, o qué expectativas tiene, qué opciones de mejora nos puede plantear, ¿no? Y siempre pues motivando que el trabajador se pueda proteger. Bien, ya en la clasificación de agentes químicos hablamos sobre material particulado que podía ser sólido, podía ser líquido. Ahí teníamos al polvo, las neblinas, los humos. Y la otra clasificación, que era la clasificación de los gases y vapores, ¿no? Teníamos gases propiamente dicho y también teníamos a los vapores, ¿no? Estos diferentes compuestos se van alojando dentro del organismo y obviamente generan un daño severo. No todos se almacenan de la misma forma, no todos directamente atacan al sistema respiratorio. Algunos vapores, por ejemplo, pueden generar intensos dolores de cabeza. Entonces no solamente genera un efecto a nivel de los pulmones, sino también genera un efecto mucho más global, ¿no? Por eso es la preocupación muchas veces de poder también controlar los vapores, también controlar los gases, porque estos sí pueden generar efectos bastante considerables a nivel cerebral. Por ahí que quizás las neblinas, que son partículas líquidas, tienen un comportamiento diferente en el organismo, ¿no? Al igual que el material particulado sólido, que es netamente daño a nivel de nivel pulmonar, a nivel de la interacción respiratoria de la persona, ¿no? Por ahí recordando también que las vías de ingreso de los compuestos químicos se pueden dar a través de la vía respiratoria, a través de la respiración de la persona, a través de la boca, a través de la nariz. Las vías de ingreso del compuesto químico también se pueden dar a nivel digestivo, creo que lo conversamos también. Es en menor medida, es menos probable, pero muchas veces la mala rotulación de un producto químico hace que la persona por error ingiera el producto, ¿no? Y la mala limpieza de las manos. ¿Qué tan importante es la limpieza de las manos, el lavado de las manos, que hoy en día ya se está viendo? Hoy en día el que menos, cada vez que sale a la calle, cada vez que coge algo, se está desinfectando, se está limpiando, se está lavando las manos, ¿no? Y a veces tenemos que esperar que pasen situaciones como estas para poder reflexionar sobre la importancia real que tiene el lavado de manos. Y la limpieza, la desinfección y el lavado de manos en el contexto de los productos químicos toma un papel predominante, porque pueden haber productos químicos de mayor toxicidad que la persona pueda ingerir por el simple hecho de tener las manos contaminadas,
Entonces hay que enseñarle al trabajador que cada vez que se dirija al comedor pase por un adecuado lavado de manos, ¿no? Y la otra vía de ingreso del compuesto químico al organismo es a través de la vía parental, ¿no? Hay estándares de seguridad que prohíben que el trabajador pueda laborar si es que el trabajador tiene heridas que no han sanado en su totalidad. Como si tiene una herida y sangre en exposición, es un trabajador al cual le puede ingresar el agente químico a través de la sangre, y eso obviamente pues contamina el organismo y produce efectos también en la salud. El efecto a la salud ya va a depender también pues del nivel de concentración que ingrese y del compuesto químico que vaya a ingresar al organismo. Entonces, la protección, si bien es cierto, nosotros la vamos a enfocar en la protección respiratoria, porque es donde se genera el 92% de ingreso de los contaminantes al organismo, no debemos perder de vista también que existen otras vías de ingreso sobre las cuales tendremos que aplicar algún control, ¿no? Por ejemplo, a nivel dérmico, que el trabajador utilice guantes de seguridad. Si el compuesto es extremadamente tóxico, tendrá que utilizar todo un protector. Y eso también lo vemos en el día a día. Usted ve en la calle ya hoy en día personas que caminan y hacen su día a día con un equipo de protección de cuerpo entero, ¿no? Porque justamente pues estamos ante una situación complicada. Y tendrá usted que establecer estándares para limpieza de manos y para evitar que un trabajador con alguna herida que no haya sanado en su totalidad se exponga a los agentes químicos. Uno de los conceptos que más se trabaja en agentes químicos, sobre todo cuando trabajamos ya con materiales peligrosos, es el famoso concepto del IDLH. El IDLH es la concentración de la atmósfera, esa concentración que se encuentra en el entorno inmediato de la persona, relacionado a un compuesto tóxico o muy tóxico que puede ser corrosivo o asfixiante, que genera en la persona una amenaza inmediata para su vida y que para tiempos cortos de exposición, para tiempos de 30 minutos, puede generar daños irreversibles a la salud. Puede ocasionar hasta la muerte si la persona se expone en tiempos cortos de 30 minutos. Por ejemplo, el cianuro de hidrógeno tiene un TLB-TBAA de 10 ppm, que es el promedio de concentración para 8 horas de trabajo. Ese cianuro de hidrógeno tiene un IDLH de 50 ppm. ¿Qué significa eso? Que si la persona se expone a 50 ppm por un tiempo de 30 minutos, automáticamente la persona podría morir, ¿no? Porque el cianuro de hidrógeno es un compuesto tóxico. Entonces, no todos los compuestos tienen un IDLH, son algunos los compuestos de mayor toxicidad los que tienen este concepto del IDLH, pero es importante marcarlo porque por ahí que podría usted en algún momento cuando lee un hoja de seguridad ver diferentes nomenclaturas como es el TLB-TBAA, el TLB-STEL, o si es que no tiene TLB-TBAA o no tiene TLB-STEL, por ahí quizás tenga un TLB-Saline, y también vienen muchas veces acompañadas las hojas de seguridad con datos como las famosas atmósferas explosivas, el concepto del IDLH, entre otros, ¿no? Ya cuando usted en algún momento lleve un curso de materiales peligrosos, ahondará y conocerá muchísimo más sobre ese concepto. Bien, vamos a hablar también nosotros sobre la clasificación de protección respiratoria, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una máscara de gas, una de las primeras que se diseñaron del año 1917. No son muy distantes a las máscaras que nosotros vemos hoy en día. La clasificación de la protección respiratoria se pueden dar primero por la procedencia del aire y segundo por el tipo de ajuste. De acuerdo a la procedencia del aire, podemos tener los purificadores de aire, ¿no? Aquellos protectores respiratorios que van a capturar y van a purificar el aire y no van a dejar ingresar al agente químico al organismo, y aquellos que ya cuando el ambiente es demasiado tóxico y no se puede establecer un purificador de aire,
tenemos aire asistido, ¿no? Por eso se le llaman los famosos suministradores de aire. Y bueno, según el tipo de ajuste, tenemos de aquellos que se denominan ajuste apretado y de aquellos que se denominan ajuste suelto, ¿no? Pero bueno, una clasificación está de acorde al flujo de aire y el otro está de acorde al tipo de ajuste. En base a la información que usted obtenga, tendrá que seleccionar correctamente su equipo de protección personal. Si usted ya identificó el peligro, en este caso es el entorno de la persona, el cual puede estar contaminado con agente químico, usted puede tener un ambiente que tenga deficiencia de oxígeno, un ambiente que esté netamente orientado a una contaminación tóxica o un entorno que esté generado por un incendio. Ya sea si es deficiencia de oxígeno o incendio, usted tendrá que hacer uso de un equipo de protección personal llamado equipo de protección de respiración autónoma, ¿no? Y esas siglas PPE hacen referencia a los equipos de protección de respiración autónoma de presión positiva. Estos equipos de respiración autónoma son de presión positiva porque el equipo mismo va a generar el aire que necesita el trabajador para la determinada operación que vaya a realizar, ¿no? Los famosos equipos SCBA son los equipos en los cuales el trabajador constantemente recibe el aire de un balón de oxígeno, ¿no? La presión es positiva porque la presión de aire que genera este equipo es mucho mayor a la que está ingresando. Ahora, si es que el entorno no es un entorno deficiente de oxígeno y no es un entorno producido por un incendio, estamos frente a la contaminación del entorno por una sustancia tóxica. Si es que la sustancia tiene un IDLH, usted podría utilizar también ahí un equipo de respiración autónoma de presión positiva. Y si es que el contaminante tóxico no tiene un IDLH, como es la gran mayoría de compuestos, usted tendrá que diferenciar si es que este compuesto químico, este contaminante tóxico que no tiene IDLH, no, es una partícula, es un gas, vapor, o es una mezcla de gas, vapor y partículas, o es la mezcla de gas y vapor. Eso ya lo determinará la caracterización que usted vaya a realizar con respecto a la información del agente químico que usted tenga. En ese sentido, si es que estamos trabajando con partículas, tendremos que utilizar un purificador de aire. Y ese purificador de aire se puede dar con la utilización de un filtro, que puede ser un filtro de diferentes características, que es el que vamos a tratar de definir ahora, o también los famosos PAPR. Los PAPR son los famosos respiradores o purificadores de aire potenciado, ¿no? Ellos son otro tipo de sistema de protección respiratoria al cual no vamos a hacer referencia por su costo. Vamos a hacer referencia básicamente a la protección del contaminante tóxico que no tiene IDLH, que se presenta en forma de partículas, ¿no? Que ya sabemos que pueden ser sólidas o líquidas, ¿no? Al cual le vamos a aplicar un determinado filtro. No olvide que dentro de las partículas sólidas o líquidas podemos encontrar los polvos, fracción respirable, fracción inhalable, podemos encontrar los humos y partículas líquidas también, como las neblinas y las nieblas. ¿Por qué es importante en este contexto conocer muy bien la protección respiratoria? Porque nos va a permitir interpretar mucho mejor las diferentes normas que han sido reguladas para temas del contexto del COVID-19. Por ejemplo, la muy conocida Resolución Ministerial 248-2020 MINSA. Esta Resolución Ministerial 248-2020 MINSA, que tenía como título, si mal no recuerdo, recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y respiradores por el personal de salud en el contexto del COVID-19, y que posteriormente fue acotada, ¿no?, y modificada por la Resolución Ministerial 268-2020 MINSA, nos señalaba, por ejemplo, que todos los pacientes que tengan síntomas de infección respiratoria,
todas las personas que cuidan o están en contacto cercano con pacientes con síntomas de infección, que el personal de salud que cumple actividades que no implican contacto directo con pacientes COVID-19, que el personal administrativo y de vigilancia en las instalaciones de salud tenían que utilizar mascarillas quirúrgicas, ¿no? Y entre paréntesis nos colocaban 2 y 2R. Y bueno, no necesariamente todos hemos sabido qué significa eso. Y no todos hemos sabido también qué significa o cuál es la diferencia entre una mascarilla quirúrgica y lo que también estaba hacia abajo, que eran los famosos respiradores. Y los respiradores ya están destinados para otro tipo de personal, no otro tipo de persona en contacto, ¿no? Y nos decía que el personal de salud en todas las áreas de atención tenía que utilizar respiradores. Nos decía también que el personal de salud que atiende directamente a pacientes con COVID-19, en lugares en los cuales se realicen procedimientos técnicos que generen aerosoles, aspiración de secreciones, nebulizaciones, intubaciones, ventilaciones mecánicas, tenían que utilizar respiradores y nos da recomendaciones específicas como eran los respiradores N95, los respiradores FFP2 y los respiradores FFP3. Y esa misma idea del respirador N95, FFP2 y FFP3 también la hemos visto en las definiciones que aparece en la Resolución Ministerial 448, que tiene los lineamientos para la vigilancia de trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Entonces, nos empiezan a colocar nomenclatura que es técnica y que de alguna forma no solamente tenemos que verla como una palabra, como una sigla, sino también tratar de interpretar por qué es la diferencia y cuál es la diferencia entre una mascarilla quirúrgica y un respirador. Muchos piensan que es lo mismo, ¿no? Y hay grandes diferencias entre uno y el otro. Los respiradores y las mascarillas quirúrgicas están hechos para cumplir funciones diferentes y no ofrecen los mismos tipos o niveles de protección. Las mascarillas quirúrgicas pueden ser utilizadas como controles para proteger a los pacientes de las secreciones respiratorias y también es utilizada muchas veces por los profesionales de la salud. Estas mascarillas quirúrgicas son desechables, son holgadas y no se ajustan herméticamente al rostro, por lo cual no ofrecen pues un nivel de protección como el que sí van a ofrecernos los respiradores. Estas mascarillas no han sido diseñadas para poder captar un gran porcentaje de partículas pequeñas, ¿no? Lo que significa es que no van a evitar que el usuario respire partículas transportadas en el aire, pudiendo generar el contagio. Por eso es que los profesionales de la salud, ¿no?, que atienden a personas positivas en COVID no deben utilizar mascarillas quirúrgicas, sino la orientación es a que utilicen los respiradores. Ahora, los respiradores sí están diseñados para proteger a los profesionales de la salud, dado que proveen un ajuste hermético a la piel y de esa manera pues filtran una amplia gama de partículas que son transportadas en el aire. Entonces hay que tener en consideración esa gran diferencia. Vamos a tratar de especificar obviamente los detalles un poquito más adelante. Estos equipos de protección son llamados equipos de protección de presión negativa, ¿no?, dado que el trabajador tiene que impulsar su propia respiración, a diferencia de los equipos de protección respiratoria de presión positiva. Estos equipos de protección tienen sus limitaciones, ¿no? En principio no suministran oxígeno. El trabajador o el usuario tiene que inhalar, ¿no? Tiene que inhalar con una determinada fuerza para poder tener o suministrarse de oxígeno. En el caso de algunos respiradores, ¿no?, sobre todo los reutilizables, hay que hacer un cambio continuo de filtros. Y estos equipos de protección personal de presión negativa ofrecen una bajísima protección en espacios confinados. Funcionan solamente si es que se ajustan correctamente. Si usted utiliza de forma incorrecta un respirador,
pues está dejando un gran margen para que el contaminante ingrese a través de las vías respiratorias. Entonces hay algunas pruebas que se hacen, que son las famosas pruebas de fuga, para poder medir la eficiencia de estos equipos de protección respiratoria. ¿No? Y bueno, y justamente es muy famoso el metro de distancia que se está estableciendo como distanciamiento social, que podemos ver en bancos, en tiendas, en diferentes lugares, ahora que se han abierto ya hasta los restaurantes. Se establece un distanciamiento porque no tosiendo, sin necesidad de que usted tosa, el hecho de poder hablar muchas veces demanda que en su entorno se generen una serie de gotitas propias, ¿no?, del proceso del habla, ¿no? Esas gotitas se pueden esparcir, ¿no?, en un radio de 1 metro. Se dice que una persona, ¿no?, que está constantemente hablando puede esparcir hasta 600 gotitas por minuto, lo cual es bastante considerable, ya que basta que solo unas cuantas de ellas ingresen al organismo para que usted pueda contagiarse, en este caso, pues, de esta enfermedad del COVID-19. Ya si la persona tose, ¿no?, el incremento de gotitas, aumenta significativamente, ¿no? La persona puede producir en un estornudo alrededor de 3.000 gotitas en un radio de 3 metros. Y si es que la persona pues estornuda con gran intensidad y adicional a eso presenta algunos síntomas de gripe, que lo que van a hacer, van a producir mayor secreción, se pueden producir hasta 40.000 gotitas. Y eso obviamente pues puede generar un radio mayor de contagio, el cual puede llegar hasta los 10 metros, lo cual es bastante interesante que nosotros lo podamos analizar. Esta emisión de gotitas produce en el entorno una cantidad de partículas de diferente diámetro. Las que son más peligrosas, y creo que de alguna forma ya lo hemos podido comprender en fracción inhalable y fracción respirable, son aquellas partículas de menor tamaño. Y esas partículas de menor tamaño son más peligrosas en este entorno del agente biológico porque estas partículas van a tener un tiempo de sedimentación mucho más largo, a diferencia de las partículas pesadas, y esto obviamente pues por efecto del propio peso de dichas gotitas, ¿no? Cuando las gotitas tienen un tamaño mayor, van a sedimentar mucho más rápido, ¿no? Por eso es que se recomienda que lugares cerrados, lugares que no tienen flujo de aire, no sean apropiados para que haya más de una persona o haya un grupo de personas, porque cuando se producen estas gotitas, esas partículas no van a quedar en el aire. Cualquier persona que no habiendo estado en contacto directo con las personas y se haya acercado a este entorno, pues tranquilamente en un proceso de respiración natural pueda aspirar estas gotitas y producto de ello pueda contagiarse. Estas mascarillas quirúrgicas, ¿no?, se definen como productos sanitarios. En realidad es un producto sanitario que cubre la boca y la nariz y proporciona una barrera para poder reducir la transmisión directa de los, en este caso, agentes infecciosos entre la persona que utilice la mascarilla y aquellas personas que sufran de algún tipo de enfermedad que se pueda transmitir a través de las vías respiratorias. Las mascarillas quirúrgicas tienen diferentes formas, por ahí que el de la imagen es el más conocido, pero también hay otras que tienen formas de pico de pato. Eso ya depende un poquito de cuál sea la marca, el modelo, la orientación de la mascarilla como tal. Las mascarillas quirúrgicas se clasifican en 2 tipos, ¿no? Las conocidas son las del tipo 1 y las del tipo 2, y esta clasificación se basa en base a la eficacia de filtración bacteriana. Cuando la mascarilla es de tipo 1, ¿no?, la eficacia de filtración bacteriana está por encima del 95%, y cuando la mascarilla es tipo 2, la eficacia de filtración bacteriana ya se encuentra por encima del 98%. Lo cual obviamente pues nos da un mayor nivel de protección.
Algunas de estas mascarillas tipo 2 pueden proteger contra salpicaduras, no todas. Sin embargo, también existen las de tipo 2R. Estas mascarillas tipo 2R sí son resistentes a las salpicaduras, ¿no? Característica que se encuentra establecida en la norma ISO 22609. Lo cual permite pues comprobar su resistencia contra la penetración de sangre sintética, que es un tema bastante delicado para personas que están expuestas quizás a operaciones, personas que trabajan en el ámbito netamente de la salud. Entonces, por ahí que ya tenemos una orientación mucho más específica de aquello que nos aparecía en la resolución ministerial 248, que fue actualizada con la 268, de a qué hace referencia, ¿no? Cuando establece mascarilla quirúrgica 2 y 2R. ¿No? Ya hacemos mención, por ejemplo, ahí podemos observar que las mascarillas quirúrgicas tipo 1 no se recomiendan, no están siendo recomendadas. Las que son recomendadas son la tipo 2 y tipo 2R, ¿no? Si queremos un mayor nivel de protección, podemos utilizar o deberíamos utilizar nosotros la mascarilla tipo 2R, la cual sí va a tener una presión de resistencia a las salpicaduras. En este contexto, el COVID-19 es que INACAL promulgó las dos normas técnicas peruanas referidas a protección respiratoria por mascarillas y protección respiratoria por respiradores. La norma técnica peruana, que tiene la información de requisitos y métodos de ensayo de mascarillas quirúrgicas, está en la norma técnica peruana 329-200, y la norma técnica peruana, que tiene la información referida a los respiradores, está en la norma técnica peruana 201, que tiene como título Dispositivos de protección respiratoria, respirador filtrante de protección contra partículas, todos los requisitos técnicos y los métodos de ensayo. Nosotros vamos a comentar algunos requisitos técnicos, no nos vamos a referir a los métodos de ensayo, dado que los métodos de ensayo son los lineamientos que establecen los mismos fabricantes para poder realizar las diferentes pruebas para el cumplimiento de esta norma técnica peruana. Desde el punto de vista de aplicabilidad nuestro, nos interesa conocer los requisitos técnicos más que los métodos de ensayo. Ya en su proceso de certificación les podré compartir la norma técnica peruana 329-201. El objetivo y campo de aplicación de esta norma técnica peruana 329-201-2020 tiene como especificación los requisitos mínimos para los respiradores, pero respiradores de media cara o de media máscara, ¿no? Exceptuando aquellos respiradores que sean diseñados para situaciones de escape. O sea, los equipos de respiración autónoma, este tipo de equipos de protección personal para situaciones especiales no están inferidos en esta norma técnica peruana, ¿no? Entendiendo que se da en el contexto del COVID y está relacionada básicamente a los requisitos que deben tener los respiradores. Hay una aclaración bien importante que establece la norma técnica peruana, que dice que para la correcta identificación, selección, asignación, uso, mantenimiento y disposición de los equipos de protección respiratoria, se recomienda establecer todo un programa completo de protección respiratoria, justo lo que comentábamos al inicio. La protección respiratoria está dentro de un contexto de toda una gestión. No podemos simplemente referirnos a la norma técnica peruana 329-201 como la gestión. Es básicamente los requisitos que deben cumplir los respiradores. Si quisiéramos una gestión mucho más completa, podríamos recurrir quizás a ANSI Z88, ¿no? Que es una norma americana también bastante conocida, que tiene inclusive algunos lineamientos de cómo seleccionar correctamente los equipos de protección personal, o también a la norma europea UN 529. Esta norma técnica nos define
dos tipos de respiradores. Nos va a definir los respiradores desechables y nos va a definir los respiradores reutilizables. Y entendemos por respiradores desechables aquellos respiradores que tienen el propósito primario de proteger las vías respiratorias del usuario sin que dicho equipo necesite mantenimiento, como es el proceso de limpieza, desinfección ni cambio de pieza o algún componente, ¿no? Y este equipo está diseñado para ser descartado al percibir excesiva resistencia al paso del aire. ¿Qué significa eso? Que cuando la persona utiliza el respirador desechable y siente que es muy difícil el proceso de respiración, es un indicador que este equipo ya tiene que ser desechado, ¿no? Al observarse también la saturación del material filtrante, algún daño físico en las partes del respirador, simplemente pues se toma como determinación ya que este respirador ya no puede ser utilizado, por lo tanto deja de ser funcional. Mientras que los respiradores reutilizables son respiradores que tienen como propósito también el de proteger las vías respiratorias de la persona que utilice dicho respirador, pero a diferencia de los respiradores desechables, los respiradores reutilizables son elaborados de silicona, son elaborados de goma, y estos sí son susceptibles a pasar por procedimientos de mantenimiento, como lo son la limpieza, la desinfección, el cambio de filtros, por ejemplo, que es un componente importante de este respirador. La norma técnica peruana 329-201 nos presenta también a nosotros una clasificación de los respiradores, ¿no? Y va a clasificar a los respiradores en base a la norma europea UNE 149, o sea, la clasificación que realiza la norma técnica peruana sigue los lineamientos de la norma europea UNE 149, la cual los clasifica en función al desempeño y a la fuga máxima total hacia el interior. Esta clasificación es la siguiente, ¿no? Los famosos respiradores FFP1, los respiradores FFP2 y los respiradores FFP3. Por ahí que el FFP2 y FFP3 lo hemos visto hace un momento, ¿no? Porque esa nomenclatura FFP2 y FFP1 la hemos visto precisamente aquí, en la resolución ministerial 248-2020 MINSA, que fue actualizada con la resolución ministerial 268. Acá hace referencia a los respiradores N95, FFP2, FFP3. Entonces ya sabemos que el FFP2 y FFP3 hace referencia a una clasificación basada en la norma europea UNE 149, ¿no? La cual las clasifica en base a la función de su desempeño y a la fuga máxima total hacia el interior. Por ejemplo, ¿no? Los FFP1 son respiradores que tienen una eficacia del 78%. Los FFP2 tienen un mayor nivel de filtración, ¿no? La eficacia llega hasta el 92%. Ambos respiradores están orientados para poder proteger frente a residuos no tóxicos, pero sí frente a elementos fibrogénicos, ¿no? Sobre todo el FFP2, la cual impide que inhalen o que inhalemos fluidos tóxicos de polvo, aerosoles y humos, mientras que el FFP3 nos va a dar un mayor nivel de eficacia, ¿no? El nivel de eficacia del FFP3 sí llega al 98%, ¿no? Inclusive también es usado para poder protegernos contra las bacterias, algunas esporas de hongos y los virus. Por eso es recomendada en la resolución ministerial que acabamos de ver. También nos cita la misma norma técnica peruana la clasificación, ya no basada en la norma europea UNE 149, sino una clasificación que es la que recomienda NIOSH. NIOSH hace una clasificación, ¿no?, de los filtros usando las letras N, R o P para poder indicar su capacidad de funcionamiento cuando estos se exponen a aceites, ¿no? La letra N significa que no son resistentes a los aceites, la letra R significa que son relativamente resistentes a los aceites
y la letra P significa que son muy resistentes al aceite o a prueba de aceites. Por ahí que la letra nos va a orientar un poquito el significado de esta nomenclatura. Esta clasificación solo es importante para entornos de trabajo en los cuales el trabajador está expuesto a aceites, ya que en algunos casos estos pueden reducir el nivel de eficacia de los filtros. La segunda parte de la clasificación, hago referencia al número, está orientado netamente a la capacidad que tiene el filtro para poder eliminar las partículas penetrantes, ¿no? Por ejemplo, los famosos respiradores N95, ya sabemos que el N es que no es resistente al aceite y el 95 significa que ese respirador elimina al menos 95% de esas partículas. Entonces ese respirador recibe la clasificación de N95. Sin embargo, usted puede utilizar un N99, ¿no? Con esa misma interpretación, entendemos que el N99 es aquella clasificación de aquellos respiradores que filtran el 99% de partículas, mientras que los N100 son aquellos respiradores que filtran casi el 100%, pero en realidad estamos hablando ahí de 99.97% de partículas, ¿no? Y de igual analogía con los respiradores R y los respiradores P. Muy bien, la designación, ¿no?, para estos respiradores que satisfacen los requisitos de la norma técnica peruana que estamos analizando, la norma técnica peruana 329-201, se establece básicamente en tres partes. Cuando hablamos de la designación, hablamos de la nomenclatura que van a tener los respiradores que cumplan con los requisitos de esta norma técnica peruana. En principio se cita la norma técnica peruana, en este caso la norma técnica peruana 329-201. Luego de eso se coloca el año de publicación de la norma técnica peruana, en este caso la norma técnica peruana 329-201 es su primera edición y ha sido publicada este año, por eso es que se coloca seguidamente el 2020, y posterior a eso se va a colocar la clasificación, en este caso la clasificación del respirador. Estamos colocando solo un ejemplo, por eso dice norma técnica peruana 329-201-2020 FFP1. Significa que ese respirador cumple los lineamientos de la norma técnica peruana que fue emitida el año 2020 y ese respirador tiene clasificación FFP1, que ya sabemos pues su eficacia y sabemos que está enmarcada dentro de los lineamientos de la norma europea UNE 149. La norma técnica peruana también establece los valores nominales y de tolerancia. Recordemos nosotros que un valor nominal es un valor teórico, ¿no? Y señala la misma norma técnica peruana que los valores indicados en esta norma técnica peruana se expresan como los valores nominales, o sea, valores teóricos, excepto para los límites de temperatura. A los valores que no están indicados con un máximo mínimo debemos aplicarle una tolerancia de más o menos 5% hacia abajo y 5% hacia arriba, a menos que se especifique lo contrario. La temperatura ambiente para efectos de los ensayos va a ser de 16 a 32 grados y los límites de temperatura deben estar sujetos a un nivel de exactitud de más o menos un grado Celsius. Estos son los lineamientos que deben cumplir los fabricantes para poder alinearse a lo establecido por esta presente norma técnica peruana. Esta norma técnica peruana también establece ensayos para poder garantizar el material adecuado del cual deben estar diseñados los respiradores, ¿no? El primer ensayo es el ensayo de tratamiento de puesta simulada y el segundo ensayo es el ensayo de acondicionamiento térmico. El ensayo de tratamiento de puesta simulada busca exponer al respirador a una temperatura de 35 grados Celsius a 39 grados Celsius, dado que en ese rango de temperatura se debe producir la saturación del aire.
¿no? Y que obviamente puedes hacer referencia al aire que se va a generar cuando la persona utiliza el respirador y que queda retenido precisamente entre la boca y el respirador. El otro ensayo es el ensayo de acondicionamiento térmico. Y el ensayo de acondicionamiento térmico busca exponer al respirador a temperaturas altas, que son temperaturas secas, y a temperaturas muy bajas. Se expone el respirador por 24 horas a una temperatura de 67 grados a 73 grados Celsius y se le expone también por 24 horas a una temperatura de menos 27 grados Celsius a menos 33 grados Celsius. Posterior de la exposición a esas temperaturas, ¿no? Se espera que retorne a la temperatura ambiente y ya sea en el tratamiento de respuesta simulada y sea en el ensayo de acondicionamiento térmico, los respiradores no deben presentar, en este caso, daños mecánicos ni algún tipo de deformación, lo cual obviamente pues implicaría que el material, ya sea la silicona, el GEBE o aquel material que va a ser el sellado, no es adecuado para la protección del trabajador. Cuando hablamos de la eficacia de los respiradores, hacemos referencia a los respiradores FFP1, FFP2 y FFP3. Cada uno de estos respiradores tiene un nivel de eficacia. El nivel de eficacia justamente es lo que va a marcar la diferencia entre uno u otro respirador. Ese nivel de eficacia está dado por la fuga total hacia el interior. Y esta fuga total hacia el interior, ¿no? Para producir un nivel de confianza del 92%, establece que no debe haber una fuga hacia el interior de más del 25% para el FFP1, no debe haber una fuga hacia el interior de más del 11% para el FFP2 y no debe haber una fuga hacia el interior de más del 5% para el FFP3, ¿no? La mayoría trabaja, en realidad, hoy usted va a ver la nomenclatura, que se trabaja a un nivel de confianza del 80%, y ese nivel de confianza del 80% señala que la eficacia del FFP1 va a ser 78%, la eficacia del FFP2 es 92% y la eficacia del FFP3 es 98%. Entonces, tienes dos porcentajes de eficacia: la eficacia trabajando al 92% y la eficacia trabajando al 80%. Si trabajas al 92%, la eficacia del FFP1 es la diferencia, obviamente, pues del porcentaje de fuga, o sea, es 75%. La eficacia del FFP2 es 89% y la eficacia del FFP3 es 95%. Pero si trabajamos a un nivel de confianza inferior, como es la del 80%, que la gran mayoría lo señala así dentro de sus fichas técnicas, el porcentaje de eficacia del FFP1 es 78%, del FFP2 es 92% y del FFP3 es 98%, ¿no? Y estas son las eficacias que demarcan la clasificación de respiradores en base a esta norma europea UNE 149, ¿no? La misma norma también nos señala algunos parámetros con respecto a la penetración de material filtrante, ¿no? Cuando se hacen este tipo de ensayos de penetración, se utiliza el cloruro de sodio y se utiliza el aceite de parafina, ¿no? Acá lo que muestra la tabla es el porcentaje máximo de penetración con respecto a estos dos elementos, ¿no? Donde vemos que el FFP3 solo hay un 1%, solamente hay una penetración del 1%, ¿no? Lo que obviamente pues garantiza un mayor nivel de protección, a diferencia del FFP1, donde el porcentaje de penetración es mucho mayor, es del 20%. ¿No? De igual forma, se trabaja la resistencia permitida, la cual va a estar en milibares. La resistencia permitida nos va a demarcar cuál es la hermeticidad del elemento, no tanto para la inhalación, ¿no?, como para la exhalación. Y bueno, son pruebas que se señalan a diferentes flujos, ¿no? 30 litros por minuto, a 95 litros por minuto y a 160 litros por minuto.
donde se observa que el FFP3 tiene mayor nivel de hermeticidad con respecto al FFP2 y al FFP1. Bien, estos son algunos de los lineamientos que tiene esta norma técnica peruana. Esta norma técnica peruana presenta algunos parámetros más, otros ensayos, pero ya a nivel de nuestra gestión considero que hemos tocado la parte más importante y estaríamos terminando con los pictogramas. Los pictogramas nos van a dar información referida a la fecha de vencimiento del respirador, a la información que nos va a suministrar el fabricante, la temperatura o el rango de temperatura a la cual debe almacenarse el respirador y la humedad relativa máxima a la cual también podrá almacenarse dicho respirador. Estos datos son importantes porque de respetarlos vamos a poder garantizar que el respirador va a estar en condiciones adecuadas para cuando se necesite utilizarlo. Bien, espero que tengan una buena semana. Vamos a dar todo en esta última parte del bloque 4. Con esta sesión ya es la sesión número 3. Y bueno, nos estaremos ya reencontrando en la sesión número 5. Sesión número 4, con el tema de el planeamiento o objetivos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, que tengan buen día.